En una situación como la actual, lo que hace falta es alivio fiscal para las empresas y para las familias, bajar impuestos. Señor Lamban, ¿ha calculado usted o alguno de su Gobierno cuánto podrían rebajar el tramo autonómico de IRPF para las rentas bajas y medias y así compensar esa subida de la inflación? ¿Lo ha calculado? ¿Lo va a calcular? ¿Ha calculado, señor Lamban, con qué puede ayudar a las empresas a soportar el esfuerzo que están haciendo de ese incremento del coste energético y poder así garantizar su actividad y el empleo? Ustedes no saben bajar los impuestos porque dicen, con ese argumento demagógico, que es la excusa perfecta para no hacer nada, que entonces no se puede financiar la educación, la sanidad y los servicios sociales. Sí que se puede, señor Lamban. Hay gobiernos autonómicos, ahí tiene el ejemplo de Andalucía, que han bajado los impuestos y han conseguido recaudar más 850 millones de euros. Sí que se puede, señor Lamban. Administraciones, no solo autonómicas, administraciones locales más cercanas, el Ayuntamiento de Zaragoza, el Ayuntamiento de Teruel, demuestran que pueden bajar los impuestos, que pueden reducir la deuda, que pueden incrementar el gasto social y que además pueden aumentar la inversión. Hace semanas que le estoy diciendo que las cuentas, que la hacienda pública está en una situación muy preocupante. Usted no la ha querido reconocer aquí, pero faltan 1.000 millones para pagar el gasto ordinario y eso está provocando perjuicios a las familias. Está tensionando económicamente a las empresas y a los proveedores. Es más, ustedes están financiando a costa del dinero de las familias, de las empresas y de los proveedores a los que cada vez pagan más tarde. Su Gobierno, además de llevar a la hacienda pública a una situación agónica, lleva a los aragoneses a pagar más impuestos que el resto de españoles y a la competitividad fiscal por los suelos. Mire, señor Lamban, un gobernante no es un mero gestor del dinero público. El dinero público, entérense, no existe, solo hay dinero de los contribuyentes y ustedes están mal empleando el dinero de los contribuyentes. Lamentablemente para usted, para su Gobierno, esto no solamente lo piensa el Partido Popular, sino cada vez lo piensan más aragoneses. Muchísimas gracias.